¿Qué pasa, chicos? Estamos en un nuevo vídeo en Fútbol de Barro. Después de una semana de descanso, volvemos con las pilas cargadas para comentar, pues al fin, una victoria del Pontevedra, victoria por 2-0 frente al Baracaldo en el Municipal de Pasarón. Victoria importantísima en un partido muy importante, un partido contra un rival directo que llegaba tercero a la cita, que tenía la oportunidad de llegar a los 50 puntos ya y de distanciarse un poco. Y pues victoria para frenar la mala dinámica, para coger energía y afrontar la recta final con mayor moral, y sobre todo pues para conseguir ese objetivo de principio de temporada, que es la permanencia, y que con 46 puntos en principio debería ser suficiente para dejarla certificada. Además, con 8 jornadas por delante todavía, con ese partido contra el Arenas pendiente, pues creo que esta vez sí se puede dar ya por cerrada esa permanencia y tener licencia para soñar de aquí en adelante, porque la verdad es que nos han dado motivos. Yo creo que este partido pues nos da mucha vida, ya no solo en la clasificación y a nivel de puntuación, sino a nivel de moral y a nivel de ilusión. Creo que gran parte de la afición pues necesitaba un partido como este, de ganar y ganar bien, pese a sufrir, porque evidentemente se ha sufrido, aunque no demasiado, pero creo que se ha sido muy superior al Baracaldo. Creo que se ha ganado con mucha justicia y que de hecho, pues ya lo comentaremos ahora, pero la sentencia pudo llegar antes todavía. Así que nada, para comentar el partido, pues como siempre vamos a ver el once inicial de Rubén Domínguez, un once inicial sorprendente por esa titularidad de Facu Bayardo. Al menos a mí es lo que más me sorprende, porque luego, pues teniendo en cuenta las ausencias de Bryce y de Alain, era evidente que iba a haber movimientos, iba a haber cambios, pero sí que la titularidad de Facu Bayardo, acompañando un poco a Yel con ese doble pivote, aunque con un papel más defensivo, pues sorprende, ¿no? Porque es la segunda suplencia de Rubén López, aunque esta vez sí que entró en la segunda parte. Y creo que hay que destacar muy positivamente el partido de Facu, porque hace un partido muy bueno. Hace un partido muy bueno para lo que yo me esperaba, al menos, y no porque dude de la valía o de la calidad del jugador, sino porque era su primera titularidad. Evidentemente no tiene el ritmo de competición que tienen los demás jugadores, pero Rubén ha confiado en él, es un jugador de su confianza, y le ha devuelto esa confianza con un partido muy trabajado, un partido en el que ha tenido muchísimo recorrido, ha ocupado mucho campo, ha liberado a Yelko de ese papel más defensivo para darle a él la faceta de la creación, de asociarse más. Y la verdad que le he visto muy bien, muy completo. Creo que también ha ayudado mucho a mantener esa columna vertebral del equipo, de que no hubiera demasiados espacios entre líneas, y en general a mí me ha gustado mucho y habrá que ver si tiene continuidad. Él en rueda de prensa pues reconoció que físicamente se ve bien para este tramo final de temporada, así que nota positiva, porque es un arma más y que ya hemos visto que puede funcionar muy bien. Hay que destacar también la titularidad de Álvaro Pérez en el centro de la defensa con Montoro, por esas molestias que arrastraba Miki Bosch, que no es nada grave, pero sí que tenía unas molestias musculares, y pues para mí es otra de las notas muy positivas. El rendimiento de Álvaro Pérez me parece extraordinario, creo que firma un auténtico partidazo, pero un auténtico partidazo. ¿Qué decir? Me parece otro gran acierto del mercado, y precisamente de un jugador que quizá no venía con tanto cartel. Bueno, que de hecho no venía con nada de cartel, pero venía para cumplir, para suplir esa lesión de larga duración de Juanra, y que está demostrando que cada vez que tiene que entrar, es que el nivel de la defensa no es que no baje, sino que como poco se mantiene en el mismo listón. O sea que otra nota positiva para Álvaro Pérez por su partidazo. Nota positiva para Luisao, que mantiene esa línea ascendente de rendimiento que ya se vio la semana pasada con ese gol en el campo del Zamora, y que, aunque sí que es cierto que físicamente no está para aguantar un partido completo,
sí que está empezando a engrasarse mejor, a participar con más acierto, porque sí que era un jugador que participaba mucho en las jugadas, pero que fallaba mucho a la hora de decidir o a la hora de dar ese último pase. Y creo que contra el Baracaldo firma otro gran partido con una asistencia y que debería haber sido con un gol también, porque ahora comentaremos ese gol anulado. Y como principal novedad por cómo se colocó en el campo, pues también destacar ese papel de Diego Gómez que dejó la banda derecha, que la ocupó Luisao, para actuar de medio centro ofensivo, de enganche, de media punta, en una posición que estaba huérfana, al no estar ni Bryce ni Alain, que son los dos perfiles más naturales para actuar en esa posición de enganche, pues jugó Diego Gómez y a pesar de que no hizo un partido de sobresaliente, quizá tampoco de notable alto, pero creo que sí que hizo un partido bueno, mejor de los que venía haciendo. No hay que olvidar que es un jugador cedido muy joven, no sé si tendrá 20 años, es un jugador que, a pesar de venir pues con mucho cartel, y que es algo que a veces lastra, ¿no? También está pasando un poco con Rubén López, que vienen con ese cartel de jugadores del Depor que vienen, bueno, que ilusionan mucho, pero no hay que olvidar que son jugadores jóvenes, que creo que su función en este equipo es sumar y no tirar del carro, sino más bien sumar. Y Diego Gómez este sábado, para mí, sumó porque participó mucho, entró mucho en contacto con el balón, se asoció muy bien con sus compañeros, tuvo alguna que otra jugada importante y me gustó cómo estuvo por dentro, incluso más, diría, de cómo venía jugando por banda derecha. Así que una buena noticia también para mí el rendimiento de Diego Gómez. Y bueno, en general creo que el equipo estuvo muy bien. No es por individualizar más ni menos en todos los jugadores, pero gran rendimiento en general, así que poco más se puede decir. En relación al partido, bueno, voy a ponerlo así porque yo creo que se ve todo bien. Partido muy completo, partido con mucho control desde el primer tiempo y que de hecho ya se inició, bueno, en torno al minuto 20 con este gol anulado a Luisao, que bajo mi punto de vista no puede ser anulado bajo ningún concepto. Creo que es la de los goles anulados que llevamos hasta el momento, teniendo en cuenta polémica de Madrid-Castilla, de Lugo, que fueron fueras de juego y demás. A mí este me parece el más grave. Me parece más grave y por suerte no lo tenemos que comentar tanto porque se sacaron los 3 puntos y porque también fue en el minuto 20 de la primera parte, pero este gol te lo anulan en el descuento con un empate o perdiendo y se hubiera montado una buena, porque entiendo que en directo lo pite porque el defensa hace mucho tirándose y demás, pero yendo a revisarlo al monitor a mí no me entra en la cabeza que señale falta. Es que ahora vamos a ver que con este plano puedes pensar que en ese braceo igual lo empuja o puede ser suficiente, pero se ve en el plano cerrado que es que no hay nada, no hay absolutamente nada. Es el jugador del Baracaldo el que se deja caer para buscar esa falta porque ve que Luisao llega antes al balón. Es que aquí lo vemos. Para mí no hay absolutamente nada. Hay un ligerísimo contacto, pero no me parece suficiente ni mucho menos. Pero bueno, mantuvo la decisión, expulsó a Rubén Domínguez porque, bueno, ya vimos en el acta que dijo esto es una vergüenza. Así que serán por lo menos 2 partidos de sanción, seguramente, porque sí que es cierto que si revisamos las últimas sanciones al resto de entrenadores de primera red, pues han bajado y están castigando con solo un partido en general, cuando son simplemente expulsiones por protestas. Pero teniendo el antecedente de Alberto Gil, que fue expulsado tal y como recogió el árbitro en el acta por decir esto es una vergüenza, pues yo entiendo que el castigo para Rubén Domínguez va a ser por lo menos el mismo, porque la expresión utilizada es prácticamente idéntica y en aquella ocasión el juez disciplinario pues optó por 2 partidos y se amparó en el artículo, no me acuerdo ahora cuál, pero vamos, en un artículo del Código Disciplinario que te dice que la sanción es de 2 a 3 partidos. Entiendo que 3 partidos no serán,
pero 2 seguramente no se los quite nadie, o sea que casi con total seguridad que Rubén no va a estar ni contra el Arenas el miércoles, que de hecho los miércoles por la mañana suele ser cuando salen las resoluciones de las sanciones, así que habrá que estar atentos, pero el del Arenas seguro que no está, evidentemente, y el de la Ponferradina del domingo que viene, pues me temo que casi con total seguridad os diría que tampoco. Y nada, pues el Pontevedra siguió con un buen juego, a pesar de esos minutos de revuelo, con buenas internadas. Ahí vimos ese centro desde izquierda de Alberto Gil, que era bastante peligroso para Diego Gómez. Mucho juego por banda, también mucho juego interior, gracias a la mejoría del césped de Pasarón. Una mejoría bastante evidente desde fuera, aunque Rubén sí que dijo que no está ya al 100%, pero sí que está mucho mejor. Y aquí vemos el gol que llega precisamente en una triangulación. Vidorreta juega con Yelko, Yelko se la da el espacio a Luisao y Luisao encuentra a Compa en el primer palo que no perdona. Destacar también, evidentemente, no lo dije repasando el 11, pero el partido de Compa, que es una vez más extraordinario. Te da mucha seguridad tener un 9 como Compa, que sabes que no te va a fallar estas ocasiones. Te da mucha seguridad tener un 9 como Compa, porque sabes que estas ocasiones es que no las falla, no las perdona. No es un remate fácil, porque es un remate de primeras, en el primer palo, un poco encimado, pero la mete, y la mete en un gol muy parecido al del partido de ida, que si lo buscáis, pues veréis que es bastante similar. Después del 1-0, pues nada, se gestionó bastante bien esa ventaja hasta el descanso, sin tampoco merecer mucho más. Y ya en la segunda parte, pues hubo cambios para darle más aire al equipo, que ya venía físicamente mermado. Y destacar la irrupción de Joao Resende, que entró y nada más entrar, pues tuvo primero un balón que peinó, que remató Álvaro Pérez en el segundo palo. Tuvo también esta ocasión que la verdad que se la lía bastante a la defensa del Baracaldo, y que ya en el tramo final pues hizo ese 2-0 que sentenció el partido. Un Joao Resende que, a pesar de que no suele actuar de inicio, creo que cada vez que sale desde el banquillo cumple y aporta, siempre aporta, nunca pasa desapercibido. Y nada, destacar también pues la solidez del equipo a la hora de aguantar ese 1-0 en muchos momentos de arreones del Baracaldo, sobre todo con estas jugadas de centros laterales, de coger línea de fondo. Ahí entró en juego un Álvaro Pérez muy serio, muy sólido. Y bueno, esta ocasión de Baliño, el delantero de ellos, para mí también clave, porque es un remate muy claro desde dentro del área pequeña y por suerte pues no conectó bien. Este es el gol de la sentencia. La verdad que Alex aguanta el pase hasta el momento justo, porque si llega a esperar medio segundo más, creo que Joao ya se mete en campo contrario, ya sería fuera de juego, pero le dio el pase en el momento justo y pues un 2-0 que hace justicia, pese a que llegó en el minuto 90 y pico. Creo que debería haber sido antes, repito, por ese gol anulado de Luisao y por cómo fue el partido. No se sufrió demasiado, creo que hubo unos 10 minutos más o menos de arreón de ellos, que es cuando llega la ocasión de Baliño, de su delantero, pero en líneas generales el Pontevedra fue superior. Su entrenador Imanol de la Sota lo admitió en rueda de prensa, y justo vencedor el Pontevedra, en un partido que reafirma el buen trabajo de este equipo, que reafirma el buen trabajo de Rubén, y que es muy importante porque acaba con esa mala dinámica y con la posible duda que pudiera haber, y sobre todo porque ilusiona. Y yo, el ambiente que percibía al acabar el partido por parte de la gente era de recuperar esa ilusión, ¿no? De joder, volvemos a estar ahí, estamos empatados a puntos con el playoff. De hecho, no estamos en playoff por esa derrota del Lugo, porque la norma del triple empate es un poco extraña, pero estamos ahí, y el miércoles un empate nos coloca terceros. Un empate nos coloca terceros de nuevo, en vísperas a un partido crucial de nuevo contra la Ponferradina en Pasarón. Es una semana clave, es una semana importantísima, y sobre todo ganar al Baracaldo era fundamental para seguir en la pelea. Porque de haber perdido, de haber empatado, te hubieras quedado un poco más rezagado, pero estamos ahí. Para mí eso es lo importante.
Bueno, y antes de ir con los resultados de la jornada, destacar también que esta victoria te permite ganarle el gol-average directo al Baracaldo, porque allí ganamos, aquí ganamos, o sea que es un rival más de la parte alta a la que le ganamos esa diferencia de goles, que también es importante destacarla. En cuanto a los resultados de la jornada, pues una derrota del Racing de Ferrol con el Guadalajara, que pinta ya bastante feo, o sea, no se sabe, no se puede decir que ya están fuera de la lucha, porque al final están a 4 puntos, me parece, del playoff, pero muy mala dinámica, números de descenso en la segunda vuelta de Romo y derrota del Racing de Ferrol. Goleada del Madrid Castilla 5-1 contra el Celta Fortuna, pues resultado sorprendente de un Castilla que vuelve a pisar un poco el acelerador después de varias jornadas de dudas. Están otra vez ahí. Tenemos el empate del Tenerife con el Cacereño, la remontada del Talavera en Lezama al Bilbao B, la verdad que resultado muy sorprendente y muy positivo para nosotros. Tenemos ese 4-1 de la Ponferradina, que le hace muchísimo daño al Mérida, que cae también bastante en la clasificación y que reafirma a la Ponferradina como, para mí, como principal favorito después del Celta Fortuna, porque damos por hecho que el Tenerife va a ascender directo. Y para mí la Ponferradina después del Celta Fortuna es el favorito para meterse en un playoff. Ya os digo que por plantilla, por sensaciones, por juego, van como una bala y me parecería muy raro que se cayeran de aquí al final de temporada. Derrota del Arenteiro que dice casi adiós a la salvación con el Arenas, un Arenas que viene en un gran momento de forma también, ahora de cara al partido del miércoles allí en Fadura, pues mucho ojo con ellos. Partido de locos, es de Zamora 2, Unionistas de Salamanca 3, que de hecho lo pude ver en directo y pues en el minuto 90 marca el Zamora, bueno, en el minuto 88 marca Unionistas el 1-1, hace el 2-1 el Zamora en el 90 y en el tiempo de descuento el Unionistas marca el 2-2 y el 2-3, o sea que partido también de locos, que nos viene bien en parte porque sí que frena esa inercia positiva del Zamora, que podría irse a los 49 puntos de haber ganado, pero que mete también a Unionistas en la pelea de lleno. Ahora veremos la clasificación. Derrota del Lugo contra el penúltimo clasificado, el Osasuna B, derrota sorprendente, pero no voy a decir que la derrota es justa, lo justo hubiera sido un empate, pero partido muy flojo del Lugo. Y victoria del Avilés por 2-1 al Ourense Club de Fútbol, que acaba la jornada en puestos de descenso. Estos resultados, como siempre, pues nos dejan una clasificación con novedades, con ese Tenerife destacado y el Fortuna segundo con 54 puntos. Y luego tercero es la Ponferradina, empatado a puntos con el Baracaldo, que cae a la cuarta plaza. Y cierra el playoff el Madrid Castilla con 46, mismos puntos que el Zamora y que nosotros, que en ese triple empate con Zamora y Castilla, pues somos los más perjudicados. Por eso estamos séptimos. Pero bueno, a falta de 8 jornadas, así que ahora mismo pues es bastante simbólico, ¿no? El Lugo, que es octavo a pesar de la derrota, con 45 puntos y triple empate de nuevo para Unionistas, Athletic B y Mérida con 44. Ya en la 12ª plaza está el Racing de Ferrol con 42. Y ya os digo que está ahí el Arenas con 41, casi ya más cerquita de la lucha por el playoff que del descenso. Dependerá mucho de lo que pase el miércoles. Creo que el empate es buen resultado incluso para ambos, porque a nosotros nos colocaría ya en playoff de cara a ese partido con la Ponferradina. A ellos les pondría con 42 puntos, con 7 de ventaja sobre el descenso y a 4 de la promoción. O sea que yo me espero un partido bastante cerrado, un partido en el que ambos van a intentar asegurarse ese punto y a partir de ahí podrá pasar cualquier cosa, ¿no? Pero mucho ojo también. Y en la zona de abajo, pues la verdad que están sumando mucho. Ganó el Avilés, ganó el Talavera, ganó el Guadalajara, que aún así no le vale para salir del descenso. Y ya vemos, equipos como el Cacereño, que empató contra el líder, pues no es un empate que le sume demasiado, porque está ahí a 4 puntos de la salvación. El Osasuna B, que está bastante desahuciado y esta victoria le da 30 puntos. El Arenteiro sí que creo que ya está sentenciado, ¿no? Con 9 puntos
de distancia hasta la salvación, pero bueno, una zona de descenso que está también bonita, está entretenida y que va a dar muchas vueltas de aquí al final. Pues esta ha sido la jornada, una jornada muy positiva para nosotros, con resultados que han acompañado, como esa derrota del Zamora, esa derrota del Lugo, pero jornada que reafirma la igualdad que hay, que reafirma que se va a decidir todo en las dos últimas jornadas, y que nos devuelve esa ilusión por el playoff, esa ilusión por esta temporada que quizás estaba viendo un poco empañada estas últimas semanas, pero ya tenemos esos 46 puntos que nos dan la tranquilidad de saber que al 99% vamos a seguir como poco en Primera Federación el año que viene. Así que ahora lo que queda pues ya es disfrutar, soñar y bueno, y exigir también un poco, ¿no? Porque si hemos llegado hasta aquí es porque el equipo está capacitado, así que ¿por qué no pelear con los demás por esos puestos de promoción de ascenso? Poco más que comentar. Partido el miércoles en Fadura contra el Arenas Club de Guecho a las 7 de la tarde. Partido que no sé si habrá habido opinión, en principio puede que no, pero quizá haga algo más breve. Y ya os digo que empezamos bien la semana, una semana de 3 partidos que pues se veía como crucial de cara a ver si vamos a pelear o no, y que empieza con un +3. Así que nada, el ánimo por las nubes, confianza plena en este equipo y a confiar, a ver qué pasa en estas 2 jornadas tan próximas que vienen y sobre todo pues de aquí a final de temporada. Así que nada más, chicos, esto es todo por hoy, hasta aquí llega la turra post partido, nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis que podéis comentarme lo que queráis por los comentarios, por Twitter o por donde queráis, y hasta la próxima. Chao, chao.